A los 59 años, Pablo Motos rompe el silencio sobre la tragedia que acaba de vivir. Hay momentos en la vida en los que hasta los rostros más conocidos, los más sonrientes, los que parecen inquebrantables tras años frente a las cámaras, dejan caer el velo de la fuerza y permiten que se vea lo que hay detrás. Y es entonces cuando descubrimos que incluso quienes más nos han hecho reír, quienes han acompañado nuestras noches durante décadas con su ingenio, también lloran, también sufren, también viven tragedias que los marcan para siempre. Eso fue lo que ocurrió hace apenas unas horas, cuando Pablo Motos, a sus 59 años, rompió el silencio y compartió con el mundo el doloroso episodio que ha cambiado su vida. Lo hizo con la serenidad de quien ya ha aprendido que la pena no se supera, se atraviesa, que el dolor no se esconde, se acepta, y que hay heridas que no cierran del todo pero que, al menos, necesitan ser nombradas, porque guardar silencio demasiado tiempo puede terminar por rompernos por dentro. Quienes han seguido su trayectoria saben que Pablo siempre ha sido reservado con su vida privada, un hombre que, más allá del foco, ha preferido mantener ciertos asuntos lejos de los titulares, y sin embargo, esta vez, algo cambió, tal vez porque el peso era demasiado, tal vez porque callar ya no era una opción, tal vez porque sintió, como muchos sentimos alguna vez, que compartir lo vivido puede ser también una forma de encontrar consuelo. Y no fue un relato sensacionalista, no hubo frases preparadas ni dramatismo impostado, fue una conversación sincera, íntima, pausada, en la que Pablo, con los ojos ligeramente humedecidos, habló de la pérdida reciente de una persona muy cercana, alguien que no solo formaba parte de su vida, sino también de su equilibrio emocional, de su identidad, de su día a día. El dolor era evidente, pero también lo era la calma con la que lo abordaba, como quien ha pasado noches enteras mirando al techo, preguntándose por qué, como quien ya ha llorado en soledad y ahora se permite hacerlo acompañado, no por debilidad, sino por necesidad. Sus palabras no solo conmovieron por lo que contaban, sino por lo que dejaban entrever, por la forma en que hablaban de la fragilidad humana, de lo efímero de la vida, de cómo todo puede cambiar en un instante, de cómo nadie, por famoso que sea, está a salvo del golpe implacable de la pérdida. Y quizás lo que más tocó el corazón de quienes lo escuchaban, especialmente de aquellos que ya han recorrido muchos tramos del camino, fue la naturalidad con la que Pablo habló del duelo, sin intentar adornarlo, sin minimizarlo, sin convertirlo en una lección, simplemente mostrando lo que es. Un proceso duro, solitario a veces, lento casi siempre, impredecible y profundamente humano. Contó cómo los primeros días fueron una niebla constante, cómo las rutinas dejaron de tener sentido, cómo los gestos más simples, como preparar el desayuno o encender la televisión, de pronto se convertían en recordatorios dolorosos, cómo el mundo seguía girando mientras el suyo parecía detenido. Y mientras hablaba, las personas mayores que escuchaban no podían evitar asentir en silencio, recordar sus propias pérdidas, ese padre que ya no está, esa hermana que partió sin avisar, ese amigo con el que solían compartir el café de media tarde, porque el dolor que Pablo describía no era ajeno, era universal, era el mismo que todos hemos sentido alguna vez, ese que no distingue edades ni contextos ni títulos ni programas de televisión. Dijo también que, durante mucho tiempo, creyó que podría con todo, que bastaba con mantenerse ocupado, con seguir adelante, con llenar los días de tareas y los pensamientos de ideas, pero que un día, al sentarse solo en el sofá de su casa, comprendió que lo que necesitaba no era hacer más, sino sentir más, permitir que la tristeza tuviera su espacio, dejar que el llanto hiciera su trabajo silencioso, aceptar que el dolor no desaparece por ignorarlo. Tras aquella confesión serena pero desgarradora, lo que ocurrió no fue un espectáculo de titulares ni una avalancha de curiosidad malsana, sino un silencio respetuoso, un murmullo colectivo de comprensión, de cercanía, de humanidad, porque muchas personas, al escuchar sus palabras, se sintieron acompañadas en su propio dolor, como si alguien hubiera puesto voz a ese vacío que tantas veces pesa y que tan pocas veces se nombra. Sobre todo los mayores, quienes han vivido despedidas, ausencias y duelos a lo largo de su existencia, entendieron el valor de cada pausa que Pablo hacía mientras hablaba, de cada mirada perdida que decía más que 1000 frases, de esa manera en la que el alma, cuando se rompe, necesita tiempo para aprender a caminar de nuevo. Y fue en esa cercanía donde radicó la grandeza de su testimonio, en esa capacidad de compartir la herida sin convertirla en espectáculo, de mostrarse vulnerable sin pedir compasión,
de ofrecer su experiencia no como una lección, sino como una presencia, como quien dice, yo también sufrí, y aquí estoy, y eso, en un mundo tan acostumbrado a las apariencias, resultó conmovedor. Las redes sociales se llenaron de mensajes sinceros, no de fanatismo, sino de gratitud, de parte de personas anónimas que simplemente quisieron decirle, gracias por hablar, gracias por no esconder el llanto, gracias por recordarnos que está bien sentir, y entre esos mensajes había historias, muchas historias, de mujeres que perdieron a sus maridos, de abuelos que aún sueñan con los nietos que partieron demasiado pronto, de hombres mayores que nunca se atrevieron a llorar y que, al ver a Pablo hacerlo, sintieron permiso para hacerlo también. Hubo quien recordó al amor de su juventud, quien revivió la última conversación con su madre, quien comprendió, al escuchar a Pablo, que su duelo aún estaba vivo aunque hubieran pasado 20 años, porque el tiempo, aunque ayuda, no borra, solo transforma, y cada pérdida se queda con nosotros como una marca, como una grieta que no duele todo el tiempo, pero que nunca desaparece. Pablo no habló de fe ni de respuestas fáciles, habló de ausencia, de silencio, de noches en vela, de esa sensación de mirar al vacío y no saber qué hacer con tanto dolor, pero también habló del amor, de cómo, incluso en medio de la tragedia, lo que permanece es el recuerdo de los momentos compartidos, de las risas, de las miradas cómplices, de los abrazos que alguna vez fueron hogar. Y eso, quizás, fue lo más reconfortante para tantos que lo escucharon, porque todos, tarde o temprano, nos enfrentamos a esa despedida final, y tener a alguien que diga en voz alta lo que uno solo se atreve a pensar por dentro, puede ser una forma de alivio, una manera de sentir que no estamos tan solos. Pablo contó cómo ha comenzado a encontrar pequeñas luces en medio de esa oscuridad, cómo la rutina, que al principio dolía, poco a poco se ha ido transformando en refugio, cómo el recuerdo, que al principio cortaba como un cuchillo, ha empezado a volverse más suave, más amable, más parecido a un susurro que a un grito. Dijo que sigue echando de menos cada día, que hay mañanas en las que el mundo parece más gris, pero que ha aprendido a agradecer lo vivido, a honrar lo perdido no con tristeza, sino con amor, a seguir adelante no por olvidar, sino por recordar con dignidad, con respeto, con ternura. Y esa visión serena, esa forma de mirar el dolor como parte inevitable de la vida, no desde la resignación, sino desde la aceptación, ha dejado una huella profunda en quienes lo escucharon, porque les recordó que la vida, a pesar de todo, sigue, que el amor no muere, que lo importante no es cuánto dura alguien a nuestro lado, sino cuánto significó, cuánto nos cambió, cuánto nos hizo mejores. Desde entonces, Pablo ha seguido su camino con discreción, sin alardes, sin buscar titulares, y eso lo hace aún más admirable, porque demuestra que su testimonio fue verdadero, no una estrategia, sino una necesidad, una forma de compartir y de sanar. Y quienes lo hemos acompañado en este proceso, aunque sea desde la distancia de un televisor o de una entrevista en Internet, sentimos que su dolor, de alguna forma, es también el nuestro, porque todos hemos perdido algo, todos llevamos en el corazón nombres que ya no podemos pronunciar sin emoción, todos tenemos una historia que nos enseñó que la vida puede ser frágil, pero también profundamente hermosa. Así que gracias, Pablo, no solo por el valor de romper el silencio, sino por hacerlo con respeto, con honestidad, con amor, por mostrarnos que el dolor compartido se vuelve más liviano, por recordarnos que hablar es sanar, que llorar es vivir, que sentir es lo más humano que tenemos. Porque en un mundo donde muchos aún creen que mostrar tristeza es un signo de debilidad, tú nos mostraste que es justamente al revés. Solo los fuertes se atreven a ser sinceros. Y eso, querido Pablo, no lo olvidaremos nunca.